estamos haciendo un par de cosas, un par de trámites, pero disfrutando también el día y el solcito, ¿no? Buenísimo. De este frío tan intenso que hizo ayer. Y frío acompañado de lluvias, que lo ponía el tiempo un poquito feo, ¿no? Pero ahora el frío, sin lluvias, con la verdad que un lindo solcito, como decías, le gusta a la gente también. A mí que me gusta el frío, me gustan así, estos días ideales. Hoy sí es el ideal para tomar una naranja al sol, después del almuerzo. Pero hoy te presento una receta muy fácil y muy rica y económica. 3 cosas que son fundamentales en esta etapa de cuarentena, más lo económico, ¿no? Porque no solemos comprar, ¿sí? Lo solemos comprar para realizar las cosas. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la tapa de empanada. Pero hoy te voy a presentar una tapa de empanada con masa de mandioca. ¿Te interesa? ¿La consumiste alguna vez? ¿Sabés que mi tía justamente el fin de semana me había comentado de que estaba con ganas de hacer algo parecido con mandioca que le había sobrado, también mandioca hervida, pero no sé si era una masa o un relleno de mandioca, no me quedó muy claro. ¿Se puede hacer con la mandioca justamente aprovechar la mandioca hervida que te sobra? Totalmente que sí, obviamente que sí. Lo que vamos a hacer acá, vamos a partir de la base de mandioca, ¿sí? Cruda, ¿sí? Vamos a poner a cocinar la mandioca y esa mandioca la vamos a dejar hervir con un poquito de sal, ¿sí? Un dientecito de ajo para darle sabor. El ajo partido a la mitad, ¿sí? No entero, para que se eliminen todos sus aromas y la mandioca los obtenga. Una hojita de laurel que le viene muy bien también, ¿sí? Vamos a poner a hervir sal, ¿sí? Al agua, vamos a poner a hervir y vamos a dejar que la mandioca se hierva bien, ¿sí? No que quede blandita, ¿sí? Como para un puré, ¿sí? Vamos a hacer un puré de mandioca. Bien. Una vez que obtenemos el puré de mandioca, unos 500 gramos vamos a utilizar para esta receta, ¿sí? 500 gramos de mandioca, ponemos a hervir, hacemos nuestro puré. El puré no lo vamos a hacer como el puré de papa, ¿sí? Vamos a hacer un puré rústico, un puré sin manteca, sin aceite, ¿sí? Sin leche tampoco. Vamos a hacer solo la mandioca. La mandioca que hervimos, vamos a pisarla bien, vamos a sacarle la nervadura, ¿sí? El hilito, digamos. Claro. Vamos a sacarlo, vamos a retirarlo, vamos a pisarlo bien, ¿sí? Si tenemos un pisapapa, ¿sí? Con el que hacemos el puré de papa, lo podemos hacer ahí. No es recomendable llevarlo a la licuadora o a una mini pimer porque si no se aglutina, ¿sí? Se forma como un chicle, ¿sí? Y después no nos va a servir para utilizar. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es poner en un bowl, vamos a poner 2 huevos, ¿sí? 2 unidades de huevos, vamos a ponerlos, vamos a mezclar esto, ¿sí? Vamos a agregar harina de maíz, vamos a agregar un poquito, ¿sí? Vamos a ir amasando con la mano, ¿sí? Esto se va a ir incorporando y va a ir empezando a tomar forma. Y para terminar, vamos a agregarle almidón, ¿sí? La fécula de mandioca, ¿sí? Almidón, vamos a agregarle almidón y vamos a mezclarlo, ¿sí? Vamos a mezclar, vamos a amasar. Esto se va a quedar más estable la masa, va a empezar a quedarse estable y una vez que tengamos la estabilidad de la mandioca donde podemos estirarla, ¿sí? Con un palote, ¿sí? Primero pasamos un poquito de la harina de mandioca, ¿sí? Estiramos la masa, tenemos nuestros cortantes, ¿sí? Finita la masa, ¿sí? Para que se pueda cocinar bien. La vamos a estirar, vamos a tener un cortante cilíndrico, ¿sí? Dependiendo del tamaño que quiera uno la empanada. Vamos a cortar y vamos a rellenar con lo que más nos gusta, ¿sí? El tipo del repulgue de la empanada no lo vamos a hacer al estilo criollo, ¿sí? Que es el repulgue
que siempre solemos ver en nuestras empanadas de carne, ¿sí? Vamos a poner a bordear con un poquito de agua los bordes de este cilindro de mandioca y vamos a aplastarlo nomás, ¿sí? Con solamente aplastar ya alcanza ya. Con solamente aplastar y que las dos extremidades se toquen con el agüita, ya va a pegarse. Ya es suficiente. Hay que decir otra cosa y es importante. Si seguimos esta receta y no agregamos harina de trigo, esta receta es apta para celíaco. Puedes comerte una empanada apta para celíaco. Ajá, mira vos. No estamos utilizando ningún tipo de harina de trigo para esta receta. Es harina de mandioca, harina de maíz y fécula de mandioca y el puré de la mandioca. Sal, pimienta, el relleno que más nos guste, puede ser jamón y queso, puede ser carne dulce, sí, con un poco de pasas de uva, puede ser picante, puede ser de pollo, de pescado, la que quieras, sí, queda muy bien. Esta es una tapa de empanada hecha con puré de mandioca, que podemos hacerlo también con la mandioca que te sobró, la pones a hervir un poquito más, haces el puré, haces el relleno y ya tenés una masa ideal. Y una de las ollas especiales para hervir la mandioca, ¿no? Es la olla a presión, ¿no? Que lo hace rápido y también puede hacer este tipo de puré para la gente que quiere hacer este tipo de masa, y que por ahí a la gente que se les pasa la mandioca y dice, ahora ya no está linda para comer así o servir en la mesa, que tampoco la esté tirando. Pueden hacer este tipo de receta que nos estás diciendo y la pueden aprovechar también. Obviamente que sí. Podemos utilizar eso o también podemos hacer algunas, si nos queda un poco hicimos varias empanadas, ¿sí? Ya, entonces para la noche lo que podemos hacer es unos snacks, que es, hacemos unas bolitas, ¿sí? Y rellenamos con un poquito de lo que nos sobró, si nos sobró un poquito de queso, le ponemos un quesito, y lo que hacemos a estas bolillas, pasamos por huevo y lo pasamos por farofa, ¿sí? Sí. Lo pasamos por farofa para que sea 100% apto para celíaco, ¿sí? Bien, entonces va a quedar crocante, cremosa por dentro y el quesito que se va a derretir y va a estar espectacular. Ale, espero que le haya gustado esta receta. Ale, por ejemplo, si quiero hacer las tapas de mandioca, ¿no? Pero el relleno no lo quiero hacer hoy, no lo quiero hacer hoy las empanadas tampoco. ¿Puedo, por ejemplo, hacerlas, lo voy separando por fil una de otra y guardarla en el refrigerador o en el freezer? Es conveniente guardarlo en la heladera. En la heladera. Aproximadamente unos 5 días nos va a aguantar en la heladera. ¿Por qué no llevarlo al congelador? Porque una vez cuando retiramos del congelador estábamos trabajando con un puré, ¿sí? Okay. Entonces va a tender a cristalizarse, va a tender a cristalizarse la masa, ¿sí? Y cuando lo llevemos a estirar o a descongelar, lo que vamos a tener que hacer es volver a incorporar fécula de mandioca, volver a incorporar harina de maíz para que se vuelva a unir la masa, porque se descongeló, se perdió agua y lo que hacemos es hacerla chiclosa. Entonces tenemos que volverla a hacer firme para volver a hacer nuestros cilindros de tapa de empanada. Buenísimo. Pero 5 días nos aguantan muy bien las tapas en la heladera, como dijiste vos, film o un papelito, ¿sí? O un plastiquito, una bolsita para separar tapa de tapa.
Buenísimo. Ale, sabés que ayer me crucé con un amigo y con su novia, Ricky Silvero y Mariela Sánchez, que nos dicen que donde están trabajando en la subagencia de Quiniela de ellos, ahí en el barrio Proda, siempre te escuchan y siempre también, y Ricky sigue algunas de tus recetas, así que, bueno, te quería pasar ese mensaje también. Bueno, un saludo para Ricky, sí que es conocido de hace muchos años. Hemos trabajado juntos, bueno, en el mismo lugar, pero él trabajaba en un sector, yo trabajaba en la cocina, como siempre, pero bueno, siempre estuvimos conectados y estuvimos charlando. Así que le mando un gran abrazo y bueno, esperemos que esto pase pronto para poder juntarnos y degustar todos juntos alguna de estas recetas que estamos realizando. Ojalá que así sea. Ale, será hasta mañana entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bien, ahí teníamos la columna de Alejandro Antonovich y mañana estará presentando nuevamente otra de sus recetas en la Vuelta a Rosca Gastronómica.